Bienvenidos a Voces con Derechos, un podcast de salud mental, dignidad y derechos humanos. Porque hablar de salud mental es hablar de comunidad. Recuerda que escuchar también es cuidar. Excelente tarde, un gusto estar nuevamente en este espacio, Voces con Derecho, para poder hablar sobre temas relacionados a la salud mental, específicamente con enfoque comunitario. Y el día de hoy, bueno, tenemos el gusto de estar conversando con el doctor Francisco Gutiérrez, quien tiene una gran trayectoria en el tema, fue también una persona muy representante aquí en México sobre la construcción de las políticas públicas, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre ello. Muchísimas gracias, doctor, por estar por acá con nosotros. A la orden, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, pues la primera pregunta que casi planteamos es, ¿quién es el doctor Francisco Gutiérrez? ¿Quién es el doctor Francisco Gutiérrez en la construcción personal y su relación obviamente con la salud mental y obviamente en el desarrollo profesional que ha tenido? Platíquenos un poquito de usted. Claro que sí. Mi formación personal fue en la carrera de psicología de la Universidad de Guadalajara, donde a los pocos años de egresado surge la inquietud por incursionar en la salud pública, que me lleva a cursar la maestría en ciencias de la salud pública, particularmente con dos énfasis, lo que era la epidemiología y la salud mental pública. En esta maestría me permitió irme acercando a la administración de servicios de salud, al conocimiento de la epidemiología, ya de los diferentes fenómenos, tanto de la salud mental como de la salud en general. Me tocó dentro de la Universidad de Guadalajara fungir como profesor titular de tiempo completo por 39 años, en donde me enfoqué particularmente en el área de evaluación y diagnóstico psicológico, fundando el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica. En el año 1994 y producto de la tesis de posgrado, surge la inquietud de profundizar sobre la epidemiología del suicidio, particularmente en el estado de Jalisco y posteriormente en México. Me lleva en el año 94 a fundar el Centro de Intervención en Crisis del Gobierno del Estado, particularmente la Subsecretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, abriendo dos sedes más en los servicios médicos municipales y en el Hospital Civil Juan y Menchaca. De ahí duré más de 25 años trabajando tanto en el ámbito clínico como en el ámbito forense. A partir de profundizar en la investigación del suicidio, nos iba llevando el Centro de Intervención en Crisis a otros fenómenos como podría ser el manejo del duelo, personas desaparecidas, la situación del homicidio o diferentes atenciones a víctimas de delito. En el año, eh, en el año del 2022 fundo el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense, donde ya era la intención de generar un posgrado dentro de la Universidad de Guadalajara. Desde ya 20 años atrás había sido perito de parte y perito oficial, avalado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el estado de Jalisco. Me he desarrollado en el campo pericial en diferentes campos, particularmente civil, familiar y penal. Muy pues, esporádicas ocasiones en el campo mercantil y bueno, no perito en neuropsicología ni educación especial, ¿no? En el año 2024 me desempeño como comisionado nacional de salud mental y adicciones del Gobierno de México, justamente en esta transición, maestro Guillermo, del paradigma de la salud pública asistencial a la salud mental comunitaria, ¿no? Que ya con las modificaciones de la Ley General de Salud en el 2022, eh, se, se pretende que se haga esa transición y que, bueno, ha habido muchas dificultades en su implementación.
Cursé una maestría en criminología, criminalística e investigación criminal, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente un doctorado en psicopatología forense, ¿no? Ha sido más o menos las áreas donde me he ido desempeñando y que me han podido dar un panorama de algunos aspectos generales de la salud mental pública. Muchísimas gracias, doctor. Obviamente en este contexto y formación en Jalisco, una de las preguntas que quisiera hacerle es, eh, ¿cómo fue la experiencia, el contacto directo con los servicios de salud mental, que obviamente también le dan un panorama para poder proyectarlo en su momento cuando ejerce el cargo de comisionado nacional, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa preparación en el servicio público del contexto local para irse sensibilizando? Más tarde con todas estas herramientas y conocimiento que le iba a tocar aplicar. ¿Cómo fue esos primeros momentos ahí en Jalisco? Sí, ya el Centro de Intervención en Crisis, desde el 92, trabajamos para el gobierno del estado con diferentes comisarías estatales y municipales, particularmente en la capacitación de oficiales de policía, en estrecha relación con el Servicio de Medicina Forense y con el Instituto de Ciencias Forenses del estado de Jalisco, donde nos enfocamos en el suicidio, empezamos a trabajar un perfil psicosocial del suicida en la zona metropolitana de Guadalajara, tratando de avisorar pues estos factores de riesgo donde iban incrementando particularmente en jóvenes de 15 a 29 años de edad, ¿no? Tuvimos de tal manera incidencia en programas municipales, en programas estatales y ya posteriormente en programas federales, ¿no? Creo que era muy importante ver la red de servicios de salud mental que existía, ver si había una verdadera coordinación. Me tocó fundar este centro de intervención en crisis, donde habría en Jalisco la primera línea telefónica para atender urgencias en salud mental, donde pues la experiencia fue avasalladora, porque pasar de 6 psicólogos pasamos a 18 y posteriormente con prestadores de servicio social que trabajaban cuestiones de capacitación y prevención, éramos 123 personas en las 3 sedes, ¿no? El poder tener un panorama era bastante complicado, si bien es cierto que la red de servicios de salud mental y la red de prevención del suicidio existían. Lo cierto es que cada dependencia tenía sus programas propios. Había muchos problemas de coordinación en las instancias, de la participación presupuestal, mientras que los organismos internacionales marcan para el presupuesto en salud mental alrededor del 7 al 8% del gasto total en salud, pues encontrábamos en el caso de Jalisco por debajo del 1%. Y en Tlaxcala, por ejemplo, encontramos 0% pesos destinados a los programas de salud mental, ¿no? Afortunadamente, bueno, fuimos trabajando en en lo que era la distribución del gasto e implementamos a nivel nacional que todos aquellos consejos estatales de salud mental y adicciones que ejercieran su presupuesto en las metas planteadas al inicio del año, pues pudieran tener un beneficio, a diferencia de estados que entregaban de manera a veces íntegra o a veces de manera con un cumplimiento del 60 al 80% sus metas en materia de salud mental, ¿no? Los presupuestos donde se implementó un sistema de incentivos para aquellas personas que pudieran cumplir con las metas trazadas al inicio del año, ¿no? Pero bueno, seguía siendo un tema en la brecha de atención, 75% en la brecha de atención entre las personas que no reciben tratamiento oportuno y que esto representaba un desafío.
Cuando usted me platica un poco de la historia, obviamente vamos a llegar a ese tema de su experiencia como comisionado, pero antes hay algo bien interesante porque Jalisco ha sido de los estados que ha sido pionero en el avance de la construcción normativa de salud mental. De hecho, haciendo una revisión de las actuales 23, 24, 25 leyes que hay en el país, pues han tenido esta iniciativa colectiva, ¿no? De poder plasmar la búsqueda de estos avances, desde antes de la reforma del 2022 y obviamente posterior a ella. Entre esto, obviamente, de hecho, hay un amparo que llega a la Suprema Corte de Justicia, donde, bueno, por ahí se señala que la ley del 2023, pues era necesario tener una revisión y no meter la participación de personas que se denominan ellas como expertas por experiencia, que no hubiera solamente la perspectiva profesional de la salud mental, ¿no? Y es una pregunta que quisiera hacer, o sea, ¿qué piensa de ir integrando también no solamente profesionistas en el área de la salud mental, sino conocer y escuchar las voces de las mismas personas que viven el día a día la salud mental y sus servicios, ¿no? Para incorporarlas en estas mejoras y poder ir hablando un poco de lo que pensaríamos que es psicología, con salud mental comunitaria, ¿no? Sí, ha sido muy complejo en un primer momento el trabajo multidisciplinario, sobre todo por la hegemonía que ha tenido la psiquiatría durante siglos en el abordaje de la salud mental. Sin embargo, las otras disciplinas se han ido incorporando. Algunos autores han enfatizado en la importancia de que ya no solo trabajemos la multi y la interdisciplina, sino ir enfocándonos a la transdisciplina, toda vez que la salud mental es un fenómeno bastante complejo para ser abordado solamente por una ciencia o disciplina. El papel de la sociedad civil a mí me parece fundamental. Creo que muchas veces en estas reuniones de planeación, de organización, de iniciativas de ley, ha tenido muy poco peso las voces de la sociedad civil, en donde pues comparten experiencias bastante importantes sobre el acceso a los servicios de salud mental, la calidad de los servicios de salud mental y por supuesto usos, costumbres. Ya un autor en salud pública hablaba que el pueblo sabe más y decía este autor donde se señalaba la importancia de hacer este trabajo comunitario. Bueno, publicaba artículos hacia 1980, donde ya bosquejaba la importancia de la salud mental comunitaria, ¿no? Creo que las voces de la sociedad civil en muchas ocasiones han quedado fuera de estas iniciativas de ley. Eh, ¿Por qué hablar de salud mental comunitaria en México? Obviamente de su experiencia. ¿Y cómo fue este proceso en este espacio de tiempo en el cual usted queda como comisionado nacional? ¿Cómo fue esa experiencia de abordar la salud mental comunitaria pues, en el país? Sí, yo creo que lo primero fue hacer un diagnóstico de cómo los diferentes consejos estatales de salud mental y adicciones estaban trabajando al interior del país. Ya te comentaba que en relación a los presupuestos, pues pese a que la CONASAMA tiene varios miles de millones de pesos para su presupuesto, lo cierto es que alrededor del tres cuartas partes del presupuesto van para cuestiones de nómina, de recursos humanos. De CONASAMA dependen tres de los hospitales psiquiátricos más importantes del país, entre ellos el Samuel Ramírez Moreno y el Fray Bernardino Álvarez, que heredaron mucha de la población que originalmente estaba en la Castañeda, del Porfiriato. También está un hospital especializado en síndromes y trastornos niños, niñas y adolescentes, que es el Juan N. Navarro, y que bueno, estos hospitales junto con más de 1,000 trabajadores de la salud mental que se tenían en el país, dependientes de la federación,
absorbían 3/4 partes del presupuesto. Otra gran parte del presupuesto se iba para dietas, se iba para vestuario, se iba para los programas diferentes, pero nos encontrabas con muy poco presupuesto para investigación, para prevención, para campañas de difusión que eran esenciales en el modelo comunitario, ¿no? Ya en el 2023 que se crea la CONASAMA, de alguna manera se fusionan los tres organismos, que fue CONADIC, que fue el Sistema de Atención Psiquiátrica, y lo que era el Secretariado Técnico de los Consejos de Salud Mental, pues se tenía que hacer también una reorganización administrativa, ya que había duplicidad y hasta funciones triplicadas dentro de los organismos. Pero lo que más nos llamaba la atención, que es en las estadísticas, la prevalencia vital, 1 de 4 mexicanos experimentaban alguna condición de salud mental. Se hablaba ya de la importancia de no hablar de enfermedades mentales, de personas con trastornos, con síndromes, sino de diversas condiciones de salud mental y sobre todo trabajar con diferentes perspectivas, ¿no? Perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de infancia, niñez y adolescencia, la perspectiva de interculturalidad, de interseccionalidad, de pueblos originarios, y nos dábamos cuenta que la gran mayoría del trabajo o de las instituciones estaban en el área urbana y muy pocas veces en las áreas rurales. Voy a poner el caso de Oaxaca, que tiene más de 570 municipios, con más de 17 lenguas originarias, pues resulta que no había especialistas que manejaran estas lenguas, ¿no? O para personas con algún tipo de discapacidad, no se manejaba lenguaje de señas o no estaban adaptados los servicios para personas con discapacidad musculoesquelética, entre muchos otros, ¿no? Fuimos haciendo hallazgos importantes, Guillermo. En ese proceso, ¿cómo fue su experiencia? ¿Hubo una diferencia de estar en lo local a estar ya dirigiendo toda una política nacional? ¿Y qué retos usted empezó a notar ya estando ahí? Obviamente, como todo, ¿no? Uno tiene que trabajar con lo que se tiene más cuando está en el servicio público, pero ¿qué retos le implicó esto nuevo para usted? De hecho, pues se magnificaba todos los problemas de un estado, aún siendo una ciudad de las más grandes del país. Lo cierto es que acá se magnificaba la problemática. Los recursos humanos estaban divididas en 7 secciones sindicales, personal ya con muchos años de trayectoria y de experiencia, pero a veces también subutilizados sus servicios, ¿no? La demanda en todos los estados de que se pudiera contratar más personas, centros de salud, centros comunitarios de salud mental con 1, 2, 3 psicólogos. La tasa era de 1,6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes y de 3 psicólogos por cada 100,000 habitantes, cuando los estándares internacionales era alrededor de 17 por cada 100,000 habitantes, ¿no? 0,5 de trabajadores sociales. Y bueno, uno es el aspecto presupuestario, pero el otro también tiene que ver con la ansiedad, la desmotivación, la situación del estrés hacia un cambio del modelo comunitario, toda vez que pues los profesionales tenían su consulta habitual en los centros de salud y ahora se les exigía que salieran a la comunidad, ¿sí? Sin materiales, sin recursos técnicos para poder ir a comunidades pues alejadas de la ciudad, donde verdaderamente había problemas de salud mental y donde el acceso era solo posible en helicóptero, ¿no? ¿Podemos hablar realmente de poder proyectar una política pública de salud mental en México con su experiencia? ¿Será complicado? ¿En cuánto tiempo usted ve eso? Porque se lo planteo
en el sentido de que países como Argentina, que han sido pioneros en ir trabajando este tema, tienen retrocesos en su momento, ¿no? Como lo que ha pasado en los últimos meses y que han buscado reformas, desde una perspectiva privada, pero también de una visión biomédica del trabajo de salud mental, pues de nuevamente imponerse, ¿no? En el caso mexicano, pues vamos avanzando, tenemos una reforma reciente del 2022, obviamente con mejoras, con ir mejorando en el contexto local, pero en su experiencia, ¿cómo ve esto, no? O sea, ¿cree que se pueda consolidar y en cuánto tiempo o qué retos vendrán? Yo creo que sí se puede consolidar. Hay resistencias importantes al cambio, sobre todo en la cuestión jerárquica. Creo que hemos ido avanzando a través donde la psicología, los trabajadores de la salud mental han empezado a encontrar eco en presentar iniciativas de ley. Es necesario que los psicólogos nos formemos en el lenguaje jurídico para poder presentar estas iniciativas de ley, ¿no? Se ha avanzado en materia de reconocer los derechos humanos, en la discriminación, se ha avanzado en reconocer la importancia. Hoy estamos hablando que la agenda presidencial trae ya en sus pendientes los temas de salud mental, ¿no? Siendo grupos prioritarios, pues los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, donde el gobierno de México está implementando una estrategia de desarrollo de habilidades socioemocionales, que si bien es uno de los primeros puntos que se debe trabajar, hay muchos otros, ¿no? Particularmente los tomadores de decisiones descubrían con mucha sorpresa la poca cantidad de recursos humanos que había en el país en comparación con los estados que estaban reclamando problemas de salud mental. La Organización Panamericana de la Salud destinó un presupuesto de alrededor de $1 millón para poder, durante 3 años, para poder prevenir el suicidio en 3 países, que era Guyana, Brasil y México. Y particularmente el programa de prevención del suicidio iniciaba en 6 estados prioritarios, entre ellos Jalisco, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua y creo que era también Tabasco, ¿sí? Y bueno, creo que hay pasos, organismos como la UNICEF, organismos como CIPINA, que están muy preocupados en este aspecto, pero lo que nos hace falta de manera importante es el trabajo en equipo, la coordinación y dar seguimiento a los acuerdos planteados. Que igual para ir cerrando también, ¿qué se espera o cuál es más o menos como la perspectiva que usted tiene en relación de la política pública aquí en México? A partir del nuevo comisionado, de lo que se está avanzando, ya usted fuera obviamente del contexto institucional en ese sentido, ¿hacia dónde ve proyectado el trabajo que se viene realizando? Viene un trabajo muy fuerte en la regulación de los centros de atención para las adicciones, donde en el país existen alrededor de 6,000 centros, algunos que son de carácter profesionalizante, otros mixtos y otros que son iniciativas de algunos particulares, ¿no? Sin embargo, CONASAMA tenía registrados o reconocidos solo 189 de los 6,000 en el país. Viene una política importante para la regularización de los centros. Viene el programa nacional de prevención del suicidio, ya implementado, la creación de una red de psicoorientación telefónica. Viene a mediano plazo toda la regulación de los servicios de telepsicología y telementoría, profesionalizar el trabajo comunitario, formando equipos donde se trabajen habilidades, destrezas, capacidades para tener inserción comunitaria y que está ligado a algunos programas de Secretaría de Gobernación, que está ligado a otros programas de la CONADE, donde se está trabajando con cultura.
pero que gratamente vemos que dentro de la agenda está la salud mental. Lo que sí sigue siendo un reto son los recursos humanos, materiales, técnicos para consolidar el modelo. Y los psicólogos tenemos mucho que trabajar en presentar iniciativas de ley, ¿sí? Para modificación, actualización de leyes donde respondan a las necesidades actuales de nuestro contexto. ¿Se me escucha? Bueno, ¿se me escucha por ahí? Sí. Coménteme. Ah, para ir cerrando, doctor, ¿qué proyectos vienen para el doctor Francisco? Actualmente, ¿dónde está? Sí, está en Jalisco. ¿Qué proyectos se está construyendo? ¿Dónde lo podemos ver o dónde se puede contactar? Platíquenos. Claro, seguimos trabajando dentro de la Universidad de Guadalajara, dentro del Departamento de Psicología Básica, como profesor investigador titular B. Seguimos trabajando en capacitación en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. Me encuentro ya coordinando la cuarta generación de una maestría en psicología forense y el doctorado en psicopatología forense. Vamos a estar trabajando algunos estándares de competencia en materia de salud mental desde CEP Conocer y seguiremos trabajando en la unificación de la red de prevención del suicidio aquí en Jalisco. Estos son algunos de los planes. Excelente. Bueno, pues le agradezco muchísimo su tiempo, obviamente la experiencia compartida y por ahí, pues bueno, vamos a seguir viéndonos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, un gusto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Salud mental y comunidad.